Carlos Cerezo, que nos acompañará a lo largo de la sesión. El objetivo de la presentación es trasladaros una nueva tecnología emergente que está apareciendo en el mercado, conocida como Zero Trust Network Access, que ayuda a las empresas a cubrir, digamos, de una forma segura el acceso de todos los usuarios a todos los recursos internos que tiene una corporación, ya sean recursos aplicativos web que se encuentran en una nube, en on-premise o en aplicaciones SaaS. Primero de todo, la agenda de la sesión es la siguiente. Como veis, primero haremos una breve introducción de DaVinci Group. Prometo, no me voy a parar en mucho detenimiento, únicamente 4 pinceladas de la empresa y en especial de la división de Cybersecurity. Luego expondremos cuál es la situación actual del modelo de acceso de red corporativo que se está viendo en las empresas y cuál es la problemática y cuál es la tendencia actual, ¿no?, que estamos viendo pues, debido a todo lo que sería la digitalización, el bring your own device, el uso intensivo de los servicios cloud y demás. Después daré paso a mi compañero José Carlos para hacer en la cual os expondrá una breve introducción de la estrategia de seguridad de Google en España. Y seguidamente explicaré yo la arquitectura de BeyondCorp, una de las soluciones líderes en el mercado, en el mercado de Zero Trust Network Access, en la cual pues explicaré y desglosaré los diferentes componentes de la arquitectura, que finalmente pues os mostraremos una demo con diferentes casos de uso, ¿vale? Rápidamente, para los que no nos conozcáis, DaVinci Group es uno de los integradores líderes en el mercado en el desarrollo e implantación de plataformas digitales cloud seguras y está compuesta por 4 divisiones. Son 4 divisiones totalmente transversales con un portfolio y una estrategia totalmente unificada. Y, bueno, primero de todo tenemos una división de Digital Platforms, en el cual pues, tenemos gran experiencia en lo que sería desarrollo e implantación de plataformas digitales, servicios web, plataformas de contenido web y aplicaciones a medida. Principalmente trabajamos con lenguajes de Java y Python, ¿vale? Por otro lado, tenemos, desde hace ya cerca de 2 años, hubo una fusión con una empresa muy en nicho en el mundo de Cloud Native, ACK Store, y esta división, digamos, es uno de los referentes y líderes en el mercado en lo que sería arquitectura, diseño, implantación y gestión de servicios gestionados de arquitecturas Cloud Native basadas en estrategias de microservicios, metodologías GitOps, automatización, infraestructura como código e incluso somos formadores de Kubernetes, ¿vale? Por otro lado estaría la división de Cybersecurity, en la cual pertenezco yo y que damos respuesta transversalmente a las otras 3 áreas, cubriendo pues, todo lo que sería el ciclo de vida de la seguridad en todo lo que es la operativa y en la solución a implantar en los clientes, ¿vale? Y finalmente, muy importante, la división de Data Analytics and Enterprise Search, en el cual esta división se centra en la monitorización y construcción de plataformas de tratamiento de datos, ingesta de datos, correlación y proveer plataformas de monitorización avanzada en tiempo real y con dashboards totalmente personalizables. Aquí uno de los partners principales que trabajamos es Elasticsearch. Y bueno, dicho esto, algunos números por encima que constata nuestra experiencia y posicionamiento en el mercado. De hecho, tenemos la certificación, ¿no?, en lo que serían cloud providers públicos como Google y AWS. Y, de hecho, fuimos el primer partner de Google en España, ¿no?, con especialidad en infraestructura. Llevamos multitud de clientes de diferentes sectores, tanto de administración pública como administración privada. Y, bueno, llevamos ya más de 19 años en el mercado, ¿vale? Entonces, haciendo un poco más de énfasis y atención en la división de Cybersecurity, trasladaros que está habiendo una apuesta muy agresiva y muy ambiciosa por parte de DaVinci Group para posicionar la marca en lo que sería en el mercado de la seguridad cloud, ¿vale? Entonces, desde hace ya un tiempo hemos desarrollado un portfolio avanzado, maduro, en el cual pivotamos todo lo que sería nuestro offering de productos y servicios gestionados alrededor del Cloud Security Center,
Cloud Security Center lo que nos ayuda es ayudar a los clientes a hacer una transición y digámonos, una adopción al cloud y un movimiento de las cargas totalmente, digamos, seguro, en el cual le vamos ayudando y le vamos asesorando en base a las mejores prácticas, a las mejores configuraciones, siempre dándoles, pues, una visión de total visibilidad, compliance y gestión de riesgos, ¿no? Y malas configuraciones que pueden estar tomando a la hora de moverse al cloud. Entonces, la división de Cloud Security y el Cloud Security Center se compone de diferentes piezas, diferentes add-ons, en el cual, pues, podemos cubrir la seguridad desde diferentes ámbitos, ¿no? Primero tendríamos el ámbito más del Cloud Workload Protection, es decir, la protección avanzada de las cargas de trabajo para hacer frente a todo lo que sea malware, cryptominers, vulnerabilidades. Aquí entraría una serie de tecnologías que podéis ver a continuación, como Host IDS, FIM, Vulnerabilities, EDR, EPP, Hardening. Luego también, fijaros, podemos cubrir la parte de control de acceso, que en este caso, y el objeto del webinar, ¿no? Con Billion Core, pues sería una de las partes que cubriríamos en este ámbito, en el cual, pues, cubrimos todo lo que sería la gestión de identidades, análisis de comportamientos sospechosos de usuario, ¿no? Además de dar lo que sería una solución totalmente transparente de acceso a los empleados. Por otro lado, también podemos cubrir lo que sería la pata de seguridad de las aplicaciones con soluciones de WAF, Pentesting, Bot, RASP y Fraud Prevention. Seguidamente, y muy al hilo con la división de Cloud de arquitectura cloud y de Digital Platform, sería el cubrir toda la seguridad en todo el proceso de CI/CD, desde que se desarrolla el código, se genera una imagen hasta que esa imagen se pone en producción vía containers, vía microservicios y demás. Entonces, aquí es muy importante, pues, nuestra integración y nuestra fusión del conocimiento de seguridad en el ámbito del cloud, ¿vale? Y, finalmente, pues, la protección de los datos también con data encryption, DLPs y gestión de certificados y claves de cifrado, ¿vale? Para ello nos apoyamos tanto de servicios nativos de los propios cloud providers, tanto AWS, Google y Azure, como también fabricantes de terceros, ¿no? A continuación podéis ver un poco un mapa alto nivel de los fabricantes con los que trabajamos y fijaros que podemos dar una cobertura holística, ¿no? Y transversal 360 desde la parte más de infraestructura y cargas de trabajo hasta la protección del código, las aplicaciones y los datos como tal, ¿vale? Entonces, estamos trabajando, pues, con Checkpoint, Kaspersky, Aqua, Radware, soluciones como Okta, IBM y demás. Dicho esto, antes de entrar en materia en lo que sería el webinar, os vamos a lanzar una serie de preguntas, 2 o 3 preguntas tipo encuesta para situar un poco a la audiencia, conocer cuál es vuestra problemática en torno al modelo de acceso, ¿no? De acceso a la red y ver un poco, pues, cuáles son vuestras inquietudes y ver cómo os podemos ayudar. Entonces, vamos a dar, José Carlos, si puedes lanzar las preguntas. Daremos un minutillo para que le dé tiempo a todo el mundo a contestarlas. Nada, son muy sencillitas. Vale, gracias. Pues esperamos un minuto y entraremos ya en materia con el contenido del webinar. Vale, pues vamos a comenzar ya con el temario del webinar. Bueno, el paradigma de la seguridad que nos estamos encontrando es que aún muchas de las organizaciones siguen confiando con una seguridad basada en el perímetro, basada en la red, ¿vale? Entonces, se está viendo desde hace ya bastante tiempo
que debido a las nuevas tendencias que estamos viviendo, como la digitalización, el bring your own device, la movilidad, el propio teleworking, ¿no? Que el teletrabajo que nos ha hecho, pues al final ha sido un desafío y un reto a abordar en muchas de las organizaciones debido al COVID, ¿no? Y también el uso intensivo de las aplicaciones y los servicios cloud, ¿vale? Está viendo que la aproximación basada en network-centric, en perimeter-centric, es limitada y genera, digamos, limitaciones, ¿vale? Importantes. Entonces, digamos, yo siempre pongo un poco el ejemplo del castillo, ¿no? A día de hoy tenemos el acceso, digamos, más extendido, es el acceso VPN por un cliente pesado, en el cual tú, una vez ya te conectas a la VPN, ya estás dentro de la empresa y ya puedes campar un poco en tus hachas. Entonces, ya a partir de ahí ya tienes acceso, digamos, total y libre en la empresa con movimientos laterales y ahí puede generar realmente brechas de seguridad. Entonces, se está viendo que la aproximación de la seguridad tiene que cambiar totalmente, ¿vale? Tenemos que empezar a pensar ya en una aproximación application-centric y basada en contexto, basado en la identidad. Se está viendo ya que el IAM, ¿no? El Identity Access Management, el contexto, la identidad, está siendo la pieza angular de cualquier estrategia de seguridad corporativa actualmente, ¿vale? También ¿cuál es al final la problemática, ¿no? Del acceso remoto? Pues básicamente es que al final el login y el password no es suficiente. Necesitamos conocer quién se conecta, con qué dispositivo se conecta, desde dónde se conecta, a qué hora y realmente aplicar unas políticas granulares en base a los roles que tiene definido esa persona, ¿vale? Entonces necesitamos mucha visibilidad. Por otro lado, el propio agente VPN genera problemas. Problemas de autenticación, problemas de conexión, también con problemas con el sistema operativo y al final no es escalable. O sea, sí que es adecuado, funciona para unos casos de uso muy específicos, pero en general para aplicaciones web es una solución caduca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Dado que tenemos de entorno más de aplicaciones y servicios web más dispersos, ¿no? en diferentes cloud providers, en SaaS, on-premise, necesitamos una solución totalmente transversal, granular, unificada y basada en lo que sería el Zero Trust, es decir, confianza cero, ¿vale? Tenemos siempre que autenticar, controlar y chequear el usuario y el dispositivo que se conecte, ¿vale? Antes de otorgarle un acceso a la red. Eso es mandatorio. Entonces, también antes de un poco seguir con esta tecnología, también importante, ¿no? No sé si habéis encontrado, pero con el COVID, el modelo de arquitectura actual basado en Virtual Appliance, en Physical Appliance, basado en licenciamiento, en vendor lock, en locking, no en box locking, al final genera problemas y muchas veces nos ha faltado escalabilidad y hemos tenido, y en los planes de contingencia no teníamos definido pues lo que sería el incremento de un incremento enorme de conexiones y ha provocado pues, que en algunos casos pues, haya habido pues, saturación y problemas de rendimiento en los firewalls, en los túneles VPN. Entonces, necesitamos una solución totalmente SaaS, totalmente cloud, flexible y que nos permita pues, cubrir todos estos retos y necesidades, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los beneficios del Zero Trust Network Access? Pues primero de todo, deciros que el ZTNA es una de las tecnologías claves en la adopción de la estrategia del SASE, ¿vale? El SASE, Gartner ha definido SASE como el Secure Access Service Edge, en el cual es la aproximación de la seguridad empresarial, la nueva aproximación de la seguridad empresarial que fusiona y coge lo mejor del mundo de las comunicaciones y del networking, pues con lo que sería el SD-WAN, lo que serían las VPNs y otras tecnologías, con lo mejor del mundo de la seguridad, ¿no? De cloud, como puede ser el CASB, el DLP, el Firewall as a Service, el Zero Trust Network Access. Entonces, pensar que este tipo de tecnología está siendo una de las estrategias, ¿no? Y de las soluciones clave en lo que sería la adopción de la seguridad empresarial, ¿vale? Entonces, dicho esto, tenemos que elevar la seguridad al nivel de aplicación. Es decir, no podemos autenticar y ya que tenga ese usuario acceso libre a la red. No, tenemos que estar autenticando continuamente cualquier petición a un recurso de nuestra red,
¿vale? Después tenemos que empezar a aproximar ya una filosofía totalmente transversal del menor privilegio posible. Es decir, siempre autenticar, verificar y luego ya otorgar los permisos adecuados para poder acceder, ¿vale? Por otro lado, definir microperímetros. El ZTNA nos permite tener, pues eso, microsegmentación. Es decir, cada usuario tiene un rol específico que puede acceder a unas aplicaciones en concreto. Entonces, cada aplicación tiene una seguridad embebida y totalmente aislada del resto de las aplicaciones. Por tanto, aquí, en el caso de que haya alguna vulnerabilidad de alguna de las aplicaciones o se está suplantando o se haya suplantado alguna cuenta, ese riesgo no estaría afectando al resto de servicios y al resto de usuarios, ¿vale? Cosa que con las soluciones tradicionales sí que podría suceder. Por otro lado, también flexibilidad y escalabilidad. Necesitamos un modelo totalmente cloud, security as a service, en el cual se pague por uso. Es decir, necesitamos una capa que nos cubra tanto aplicaciones en el cloud, aplicaciones on-premise, aplicaciones SaaS, indistintamente donde estén geográficamente localizadas y que sea transversal para el usuario, sin necesidad de desplegar appliances en diferentes digamos, data centers, ¿vale? Y, por último, pues muy importante, ¿no? El acceso contextual y adaptativo. Al final, la visibilidad cada vez está siendo pues, una de las piezas, ¿no?, angulares en una estrategia de la empresa y necesitamos mucha visibilidad, mucho acceso contextual y, sobre todo, monitorizar el acceso y cuál es el comportamiento de los usuarios, ¿vale? Entonces, ZTNA y BeyondCorp, que es la solución de Google que hace frente, ¿no?, para este tipo de retos y que desde hace ya más de 10 años la diseñó y ahora pues está haciendo uso de ella y está comercializándola para el público, ¿no? Entonces, ahora doy paso a mi compañero José Carlos, que explicará un poco la estrategia de Google Cloud en España. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por asistir y especialmente a Cecastor Da Vinci por darnos la oportunidad de estar con ellos en el evento. Entonces, David, si pasas a la siguiente slide, sí, por favor. Es importante, cuando hablamos de Google muchas veces tenemos que ser conscientes de que, bueno, existe dos áreas diferenciadas, la parte del consumo y la parte de Google Cloud, que es como ayudamos a las empresas o organizaciones en su transformación digital o en su movimiento hacia la nube, ¿no?, como ha comentado David. Es importante focalizarnos sobre todo en el hecho de que la infraestructura que nosotros utilizamos para habilitar nuestros servicios y la tecnología de seguridad que ponemos en marcha para proteger nuestros servicios, como puede ser un Search, como puede ser YouTube, Maps o Gmail, es la misma que utilizamos para proteger la infraestructura de nuestros clientes, ¿no?, de aquellos que se despegan en Google Cloud. Y, por tanto, estamos unidos en este destino común, ¿no? Aquello que es malo para ellos es malo para nosotros. Por tanto, estamos aplicando esa tecnología, esos desarrollos que nosotros tenemos a su nivel también para protegerlos a ellos. David, ¿puedes pasar al siguiente, por favor? Dentro de Google tenemos dos estrategias desde un punto de vista de seguridad, lo que llamamos el in-place y lo que llamamos el in-cloud. El in-place es cómo vamos a proteger los servicios o las arquitecturas de nuestros clientes allá donde estén, ¿no? No necesariamente tienen que estar funcionando en Google Cloud, sino que pueden estar en otro proveedor cloud o incluso on-premise o en todos a la vez, ¿no? La idea aquí, y es donde recae el objeto de la presentación hoy de BeyondCorp, es proteger los servicios donde estén ejecutándose. Lo otro es el in-cloud y es aquella tecnología de seguridad que ponemos a disposición de nuestros clientes para aplicar los controles de seguridad o extender los controles de seguridad que tengan actualmente definidos desde el on-premise a la nube. David, si pasas al siguiente, por favor. Dentro de la parte de in-cloud tenemos, digamos, tres pilares básicos dentro de la tecnología de seguridad o los controles, ¿no? Y estos tres pilares son principalmente los que preocupan a nuestros clientes o a las organizaciones. El primero es la protección, ¿no? Como hemos comentado, el Zero Trust, ha comentado o ha introducido magníficamente bien David, también aplica el diseño de las arquitecturas. Cuando vamos a definir arquitectura de seguridad, vamos a definir diferentes capas. Y el Zero Trust significa que cada capa tiene que ser independiente y tiene que aplicar el control con independencia de si la anterior ha funcionado o ha fallado. Es cierto que si lo llevamos al mundo del perímetro,
tiene todo el sentido del mundo. Yo no puedo confiar en la existencia de un perímetro, que el perímetro ha funcionado, y tengo que aplicar el control dentro de ese perímetro como si el perímetro no existiese o fallase. El segundo, también muy importante, es la seguridad por defecto. Venimos de los mundos tradicionales donde era mucho más complicado aplicar seguridad, los sistemas o las arquitecturas, los servicios fueron diseñados o planteados sin tener en cuenta el control de seguridad y posteriormente hay que añadirlos con la complejidad que ello entraña. En el mundo cloud es muy sencillo, es mucho más sencillo poder aplicar esta seguridad por defecto de tal forma que cuando el servicio se despliega de manera automática o no, pero ya ese servicio lleva los controles de seguridad asociados al mismo, pensemos en el cifrado o cualquier otro. La gestión de vida del ciclo del dato. Y esto, pues, cada vez las compañías, las organizaciones se dan cuenta de que hay que hacer un data driving, o sea, hay que moverse alrededor del dato. El dato es importante, es clave en las estrategias de las organizaciones y al final este dato está dentro de un ciclo de vida del mismo, desde la ingesta, almacenamiento, analítica de presentación y visualización, que hay que proteger en cada una de las capas o aplicar los controles de seguridad en cada una de las capas, ¿no? Y finalmente el DevSecOps, o como ese nuevo paradigma del DevOps, para unir la operación y el desarrollo en un ciclo continuado y continuado, pues cómo entra la seguridad en cada una de estas áreas sin romper los automatismos y sin establecer controles. El segundo gran pilar donde se sustenta la seguridad de Google es el control, ¿no? Y esto es, al final, una de las principales preocupaciones que tienen los clientes o las organizaciones. Cuando van a adoptar la nube, tienen un miedo o tienen una preocupación respecto al dato y al controlar quién puede acceder al dato, ¿no? Y aquí pues fuimos los primeros en dar la capacidad, en cifrar toda la información por defecto, pero también en dar la capacidad a las organizaciones de que sean ellos los que tengan esas claves de cifrado, de tal manera que son ellos los que tienen control total y absoluto de quién, cómo y puede acceder a esa información. Y la transparencia es uno de los pilares clave, ¿no? Y esto lo estamos viendo a día de hoy, desafortunadamente. Es necesaria la transparencia, es necesaria la visibilidad de lo que sucede y que ocurre. Y para ello Google fuimos los primeros, por no decir los únicos, que tenemos los informes de transparencia donde damos información detallada de quién, cuándo y cómo accede a la información de las organizaciones en el caso que fuese necesaria el acceso a las mismas. La última es el cumplimiento de las regulaciones. Dos vertientes aquí. Por un lado, lo que sería la auditoría y el assurance, es decir, cómo las organizaciones pueden estar constantemente verificando, chequeando de que se cumplen los controles de seguridad o los estándares de seguridad definidos, como posteriormente el cumplimiento con las diferentes regulaciones globales y locales, como podría ser la GDPR a nivel europeo o el Esquema Nacional de Seguridad en España. David, si me pasas a la siguiente, por favor. Hay un dato, un aspecto muy importante, ¿no? que hemos introducido anteriormente, y esto es algo que va orientado a dar seguridad, ¿no? y otra vez a que el cliente perciba, los clientes perciban el control. En Google está todo cifrado por defecto. O sea, no hay posibilidad de tener un servicio o desplegar un servicio cuya información no esté cifrada en resto, ¿vale? Y esto es importantísimo por dos aspectos. El primero, facilita enormemente las estrategias de cifrado de las organizaciones. Si pensamos otra vez en el mundo on-premise, era complicado. No todos los sistemas de almacenamiento o todos los repositorios soportaban el cifrado de la información. Aquí todo está cifrado, no nos tenemos que preocupar. Y segundo, reducimos enormemente la probabilidad de que el dato pueda ser accedido por personas no autorizadas. Somos un sistema basado en dos claves asimétricas, una para cifrar y otra para el intercambio de claves. David, ¿puedes pasar al siguiente, por favor? Como tenéis que saber, una de las partes importantes del cifrado ya no es tanto el algoritmo, el mecanismo en sí, esto al final pues, es un AES 256, conocido y demás, sino lo importante es la gestión de las claves, ¿no? Y aquí, como podéis ver, pues tenemos lo que es el cifrado por defecto, es decir, si yo no hago nada, despliego una máquina virtual, un almacenamiento, una base de datos en Google, pues Google genera una clave y con esa clave cifra la información. Y es completamente transparente al administrador de la organización. Pero a medida que vamos requiriendo un nivel mayor de control sobre esa gestión de claves o sobre quién puede acceder a las claves, vamos dando las posibilidades de que sean las organizaciones las que definan su estrategia de generación y gestión de claves. Desde algo más básico como voy a generar la clave vía software en Google y yo como organización voy a gestionar esa clave, voy a definir el tiempo de vida, cuándo se va a rotar y lo más importante, qué identidad o servicio puede utilizar la clave, ¿no? De tal forma que si una identidad o servicio no tiene acceso o no se va a autorizar el acceso a esa clave, en ningún caso va a poder ser capaz de descifrar la información que está almacenada en una máquina virtual, en una base de datos, donde fuese, ¿no? Otra opción posible es
oye, necesito un nivel de seguridad más elevado, no quiero que las claves se generen en software, sino que se generen en hardware, ¿vale? O bien por la naturaleza del dato que quiero proteger o bien por una normativa, tenemos la posibilidad de utilizar los HSMs de Google, ¿no? Que son HSMs en la nube, que son completamente aislados por cada cliente y obtendríamos unos niveles de seguridad definidos en el NIST, pues el 140-2 nivel 3. A partir de aquí, volvemos a dar más control a las organizaciones. Cabe la posibilidad de que la organización genere ellos las claves y se las proporcione a Google cuando hay que cifrar o descifrar. De tal manera que no residen en ningún caso las claves en Google. Tened en cuenta que en el evento anterior las claves se generan en Google, pero en ningún caso nadie en Google tiene acceso a ellas. En este caso ya ni siquiera residen en Google. Hasta el último extremo, que es el External Key Manager, donde las organizaciones tienen las claves en hardware criptográficos ubicados en sus instalaciones y esto se integra con los servicios de Google, de tal forma que cuando hay que descifrar o descifrar, es este HSM el que descifra la clave que luego se utiliza y, por tanto, el cliente tiene mayor control. Y esto en un modelo híbrido. No necesariamente tenemos que ir a una opción a otra. Habrá servicios o datos que se cifren por defecto en base a las claves generadas por Google, pero habrá otros cuya naturaleza del dato es mucho más sensible o confidencial o un servicio más crítico, donde podremos jugar con las diferentes opciones que hemos comentado. Ahí. La red de Google, importantísima desde dos puntos de vista. Es una red privada creada, o sea, es una red privada nuestra que nosotros generamos con tecnología nuestra. Cada vez que accedéis a un servicio de Google, sea en consumo enterprise, por ejemplo, pues en YouTube o en Gmail o un frontal de un servicio montado por Google, pues entráis, digamos, dentro de los frontales de Google y una vez que entráis ya os movéis dentro de la red de Google. Esto tiene grandes ventajas de un punto de vista de resiliencia y latencia y disponibilidad, pero desde un punto de vista de seguridad también la tiene. Porque en el momento que la comunicación va interna a la red de Google y no va a una red pública, lo que evitamos son o reducimos la superficie de ataque o determinados riesgos asociados a la explotación de una vulnerabilidad de un protocolo seguro que permita descifrar el dato. Entonces, al final lo que estamos reduciendo es esa superficie de ataque y estamos garantizando que nadie fuera de esa red de Google sería capaz o sería posible acceder al canal. David. Y para acabar, la regulación es el cumplimiento, ¿no? Y esto, pues como sabéis, está muy en boca últimamente. Esto es una simplificación de todas las regulaciones o cumplimiento que tiene Google. Es decir, hemos cogido a lo mejor las más relevantes, pero si accedéis a Google Cloud Compliance, podréis ver el detalle de todas y cada una de ellas y las que no están aquí, no aparecen reflejadas. Desde un punto de vista para nosotros, esto tiene dos cosas importantes, ¿no? El primero es el cumplimiento es global, ¿vale? Y déjame que lo explique. Por ejemplo, una regulación española como el Esquema Nacional de Seguridad para que deben cumplir las administraciones públicas o las infraestructuras críticas, no solo va a afectar a los datacenters ubicados en Europa, sino que también a los de Estados Unidos o Asia-Pacífico. Podemos desplegar un servicio dentro de un datacenter en Estados Unidos y el servicio de Google que soporta ese servicio cumplirá el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Y esto es muy importante de cara a poder crecer o ser elásticos en la hora de desplegar nuestro servicio. El segundo también es que una determinada regulación de una determinada área o localización o geografía que es muy restrictiva aplica en todos los datacenters, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo como la GDPR. La GDPR probablemente sea una de las regulaciones cuyo más estricta es en la protección de la identidad personal. Y esto aplica en todos y cada uno de los datacenters del mundo. Es decir, yo podría desplegar un servicio en un datacenter americano que sería compliance con el GDPR en la parte de Google, ¿no? Entonces, al final lo que sacamos son las ventajas de otras localizaciones que establecen regulaciones más restrictivas y que aplicarán de igual manera en cualquier región o zona dentro de Google Cloud. Y yo creo que con esta, David, muy bien. Te doy paso a ti. Perfecto, gracias. Pues a continuación vamos a entrar más en detalle a la arquitectura y la solución de BeyondCorp, que os hemos expuesto anteriormente. Como veis, esta sería la solución alto nivel de ZTNA de Google. Por un lado tenemos los usuarios a la izquierda. Ahora ya no tenemos usuarios internos, no tenemos usuarios externos. Todo usuario, ya sea empleado de la empresa, contractors o terceros, tienen que pasar por lo que sería el elemento central de autenticación y autorización, ¿vale? De BeyondCorp. Y luego tenemos, por otro lado, las aplicaciones que pueden estar alojadas en el propio Google GCP, pueden estar alojadas en otros cloud providers o también incluso aplicaciones web hosteadas on-premise, ¿vale? Entonces, BeyondCorp, al final lo que hacemos es
pasar cualquier petición, cualquier acceso de este tipo de usuarios pasa por la plataforma central de BeyondCorp para gestionar lo que sería la autenticación, la autorización y controlar las peticiones que van a los servicios, ya sean en Google, Cloud Providers o on-premise, ¿vale? A eso se suma también que dentro de BeyondCorp, y dado que estamos utilizando la misma plataforma e infraestructura de Google, embebidamente tenemos todos los servicios que ofrece Google en el ámbito de seguridad, como protección de DOS, protección de WAF, balanceo global, DNS, CDN, ¿vale? Entonces, tenemos una estrategia y una solución totalmente avanzada que cubre la seguridad desde el acceso mediante diferentes capas de seguridad. Si hacemos un poco un zoom, la gestión del acceso a la red se basa en diferentes fases. Por un lado, tendríamos los usuarios, lo que sería la autenticación del usuario, ¿no? Pues basado en un directorio activo. Y seguidamente tenemos lo que sería el device policy, ¿no? El device checking o el device posture, en el cual verificamos la integridad de ese dispositivo que se conecta. Y miramos si ese dispositivo está actualizado, si tiene una versión de sistema operativo recomendada, si tiene una serie, digamos, de parámetros de configuración de seguridad activadas y bien configuradas. En base a eso, podemos definir reglas de acceso totalmente contextuales, no solo basadas únicamente en usuario password, sino ya podemos vincular y añadir atributos a esa política, en el cual podemos definir políticas mucho más complejas, basadas en IP, basadas en localización, basadas en tiempo de conexión, basadas en tipo de dispositivo. Y también una cosa muy importante es esta solución se puede integrar con fabricantes de terceros para añadir más atributos y más contextualización en el nivel de acceso de los usuarios. Seguidamente, tendríamos lo que sería los elementos que harían el enforcement, ¿no? Y el enforcement de las políticas, pues permitiendo esa conexión o bloqueando esa conexión a las diferentes aplicaciones que podemos tener, ¿no? Tanto aplicaciones web, máquinas virtuales, aplicaciones SaaS de G Suite tipo Drive, tipo Mail u otras, y máquinas virtuales que podamos tener en otros hostings, ¿vale? Si hacemos un drill down de la foto anterior, los componentes de la arquitectura serían los siguientes. Seguramente los que ya estéis utilizando Google Cloud Platform, ya estéis familiarizados con alguna de las terminologías que aparece por aquí, ¿vale? Comentaros, por un lado tenemos los dispositivos, los usuarios que se quieren conectar desde cualquier navegador, desde cualquier dispositivo, desde cualquier localización, que quieren acceder a nuestros servicios y recursos y aplicaciones que pueden estar o en Google Cloud o en otros entornos, ya sea otros cloud providers o entornos on-premise. Entonces, por un lado, tenemos una capa de balanceo en el cual nos está presentando nos están publicando todos esos servicios internos que no tienen por qué tener una IP pública, sino es el propio balanceador el que la publica y la expone a Internet directamente, ¿vale? Que nos está publicando tanto los servicios de Google como los otros en un único punto central, el cual podemos gestionar además en ese balanceo pues todo lo que sería el DDoS, el WAF, también la gestión de certificados, ya sean propios o del propio Google, todo ello en un mismo elemento, ¿no? Por otro lado tenemos el Identity Aware Proxy, que recordaros es el reverse proxy en el cual hace el policy, el enforcement sobre las aplicaciones y permite o no permite. Entonces, muy importante, ¿dónde está la identidad? ¿Dónde está el contexto? Pues deciros que para las soluciones necesitamos cuentas del tipo Google, en el cual pues, o posiblemente ya tengáis G Suite y esas cuentas ya las podéis utilizar para lo que sería los niveles de acceso. Y en el caso de no tengáis G Suite, podéis utilizar lo que sería el Cloud Identity, la propia plataforma de IAM de Google, ¿vale? Esta solución se integra con directorio activo, con LDAP, en el cual pues cualquier cambio en esos repositorios de directivos, ¿no? de identidad, cualquier cambio se sincroniza con el Cloud Identity, incluso pues cambios de contraseñas en el directorio activo se sincronizarían sobre el Cloud Identity y tendréis un único punto central de autenticación, ¿vale? También, importante, el Cloud Identity se puede integrar vía federación, vía SAML con otros IDPs externos tipo Okta o PIN Identity, ¿vale? Esto sería la parte de autenticación.
Pero la parte de autorización en la cual ya necesitamos tener información del dispositivo, aquí entra en juego lo que sería el Access Context Manager, en el cual definimos todos los niveles de acceso, todas las reglas de acceso que machean con el Device Inventory, que básicamente es el elemento que gestiona el inventario hardware y software de todos los dispositivos que se están conectando. ¿Vale? Entonces, en el caso de tener desplegadas aplicaciones fuera del entorno GCP, lo que necesitamos básicamente es una interconexión, una extensión de nuestro entorno, ya sea público, cloud pública o entorno on-premise, a la red de Google. ¿Cómo lo hacemos? Pues puede ser con la VPN tradicional o incluso podemos también activar lo que sería conexiones privadas, ¿no? Tipo el Cloud Interconnect de Google. Entonces, ¿qué tipo de reglas podemos habilitar, ¿no? y activar en ese contexto? Pues, primero, políticas de dispositivo, ¿vale? Tanto dispositivo móvil como dispositivo portátil. Verificar sistema operativo, si está cifrado el disco, si está bloqueado, tiene password de bloqueo, etc, etc. También políticas de localización, tanto por IPs, pues, por ejemplo, IPs de las delegaciones están permitidas y IPs de hotspot, de Wi-Fi, pues no están permitidas. Pues. Y luego también geografía, desde según qué regiones la petición origen se origine, pues podemos también basarnos en ellas. También importante políticas basadas en horarios, es decir, esto también nos permite poder acceder a una serie de aplicaciones y recursos en una franja horaria determinada. Por ejemplo, hay administradores que solo tendrían que tener acceso pues, durante el día y les bloqueas la conexión y el acceso a esas máquinas por la noche. Pues un ejemplo fácil. Y también integración de terceros, ¿vale? Con soluciones tipo MDM, EDRPP, que al final lo que hacen es toda esa información, tanto de seguridad, de malware, de gestión de dispositivos y demás, podemos ingestarla a Billion Core para tener unas políticas de seguridad mucho más avanzadas y mucho más contextuales. Al final, aquí tenéis una foto, ¿no? En la cual, pues en el Context Manager que hemos visto anteriormente, podemos definir diferentes roles, diferentes perfiles de conexión, pues en este caso un dispositivo seguro, un contractor, un Bring Your Own Device, con una serie de atributos que tenemos que chequear para validar y dar permisos de acceso, ¿no? Dicho esto, el Identity Aware Proxy, como os he comentado, es el reverse proxy que al final hace el enforcement sobre esas aplicaciones y tenemos total granularidad, es decir, aquí en este caso tenemos ese reverse proxy está atacando y enfrentado sobre 4 aplicaciones, como podemos ver, ¿no? De CRM, Jira y otras, y podemos aplicar un nivel de acceso totalmente personalizado y específico para cada uno de ellos, ¿vale? Aquí podemos verlo. Por ejemplo, estamos viendo lo que sería una aplicación que está corriendo sobre Kubernetes Engine, ¿vale? De Google, en el cual, pues, seleccionamos qué tipo de identidad o grupo de identidad queremos machear a esa aplicación en concreto y luego qué tipo de nivel queremos otorgarle, ¿no? Pues si es tipo región, tipo versión de mínimo de sistema operativo, tipo dispositivo y otros. Entonces, ya para acabar, antes de entrar en las demos, comentaros, ¿no? Al final la seguridad es una estrategia totalmente holística en la cual necesitamos pues, unir fuerzas e integrar tecnologías que tenemos, ¿no? a disposición del mercado. Entonces, Billion Corp a día de hoy tiene un partnership con esta serie, con estos fabricantes, en el cual, como he comentado, pues lo que hacen es al final enriquecer esas políticas de contexto con una serie de atributos que recogen cada una de ellas, ¿vale? Entonces, a continuación voy a exponer un par de casos de uso para que veáis un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora y cuál es la sensación, ¿no? La experiencia del usuario en base pues, a estos casos de uso. El primero de todo vamos a ver cómo Bob, un contractor, primero se conecta desde su red corporativa, desde su oficina con la Wi-Fi y no tiene ningún problema para acceder a una aplicación de recursos humanos. Y por otro lado, después
automáticamente se cambia a la Wi-Fi del hotspot, ¿vale? En este caso es de un Starbucks, y automáticamente ya se le deniega el acceso a esa aplicación, sin tener que loguearse otra vez. Es decir, uno de los puntos fuentes y aspectos diferenciales del Billion Corp es que está autenticando y validando cada una de las peticiones, cada uno de los requests HTTP, HTTPS contra las aplicaciones, ¿vale? Es decir, estamos viviendo la seguridad en cada petición y eso hace que sea una seguridad totalmente viva, ágil y digamos, inteligente, ¿no? Y adaptativa. Entonces, eso lo veremos en la demo. Si me permites, José Carlos, que veamos un momentito. Ahora te doy paso a ti. Vale. ¿Lo estás viendo, David? Sí, vale. Perfecto. Aquí podemos ver cómo nos vamos al Access Context Manager, donde tenemos las diferentes políticas, ¿vale? Los niveles de accesos, pues, por ejemplo, por región, por certificado, por tipo de dispositivo. Y en este caso, el usuario quiere conectarse a una aplicación corporativa, ¿no? de recursos humanos. Vamos a añadir, en este caso, a Bob, como hemos dicho, con un rol de acceso a aplicación web, en el cual vamos a chequear la IP, ¿no? Vamos a chequear la IP de origen de esa petición. En este caso es la IP de la oficina. A continuación, vamos a ver cómo Bob intenta acceder a esa aplicación y se conecta sin problemas, ¿vale? Ahora, seguidamente, cambia la Wi-Fi y se conecta a un hotspot público, intenta conectarse a esa aplicación web y ya no tiene permisos para acceder a ella. ¿Vale? Fijaros que se ha conectado a la red de Starbucks. Si pasas a la siguiente, por favor, José Carlos, siguiente slide. En este caso de uso vamos a ir un poco más allá. Vamos ya no solo ver qué tipo, vamos a hacer, digamos, vamos a definir lo que sería una regla basada en device, ¿no? En chequeo y postura del dispositivo. En este caso también, la misma persona se va a conectar con un dispositivo Mac con una versión determinada en el cual, dado que se va a configurar una política de acceso con una mínima versión de sistema operativo en el cual esa persona va a poder conectarse, en este caso, a aplicativos del propio G Suite como el Drive, pero luego, seguidamente, vamos a cambiar esa política, vamos a actualizarla para que sea mucho más restrictiva, en el cual pues, la versión del sistema operativo sea superior, ¿vale? En este caso sería una 10.14, y veremos que se le deniega el acceso porque el sistema operativo de ese portátil que está utilizando es inferior. Entonces, si pones, por favor, Fijaros que también todas esas políticas contextuales también son totalmente transversal, aplican tanto en el ámbito de lo que sería el entorno de G Suite como el entorno de GCP. ¿Vale? Aquí vamos a crear una regla desde cero, Secure Device, y también vamos a añadirle una serie de atributos en esa regla. Podemos ver, pues, chequear que tenga cifrado de disco, que tenga el password activado, versiones de sistema operativo, dispositivo corporativo o no corporativo, según pues, dirección MAC, según certificado u otros parámetros. En este caso vamos a definir una regla que sea con esa versión de sistema operativo. Al final, aquí conseguimos mucha más contextualización, ¿no?
de quién se está conectando, con qué se está conectando. A diferencia de la VPN tradicional en la cual nos basamos con un login y un password. Y eso no es suficiente. Vamos a aplicar esa política en el Drive cuestión. Vale, ya está aplicada. Importante, que no lo había comentado, ese device policy, ese chequeo del dispositivo se hace mediante navegador con una extensión, un plugin que viene incorporado en el propio Chrome. Y en casos de dispositivo móvil, pues se hace con un pequeño agente ligero también, ¿no? Con las capacidades también de MDM propias embebidas del G Suite también. Aquí hemos visto que han podido acceder sin problemas al Drive. Ahora vamos a cambiar la versión de sistema a una superior, 10.14.2. Y vemos que se le deniega el acceso. En este caso, el sistema operativo de la persona pues, era inferior y por eso se le ha bloqueado esa petición. ¿Vale? Y bueno, pues pasar a la siguiente. No sé si tenéis alguna pregunta. Como podéis colgar las preguntas en el chat y las iremos contestando, tanto José Carlos como yo. Hay preguntas, David, si quieres te las ¿Sí? formulo. Vale. Las preguntas las podéis dejar en el chat o dentro de la parte de Q&A tenéis una opción también para dejar preguntas, ¿vale? Alonso Flores pregunta si se puede controlar a nivel de parches la política del dispositivo. Desde el propio Google Beyond Corp, yo diría que a día de hoy no es uno de los atributos que forman parte. Lo que sí que posiblemente integrando con una solución de terceros, ya digamos, de seguridad de dispositivo móvil, ahí sí que podríamos controlar si ese dispositivo tiene parches, o sea, tiene vulnerabilidades o no. No sé si, sí. José Carlos, ¿cuál es tu...? Sí, es correcto, David. Podemos validar la versión del sistema operativo y eso, pues en el caso de Windows incluye los Service Pack, en el caso del Mac, las versiones y las releases grandes. En el caso de los parches en concreto, como dice David, a través de la integración de las diferentes soluciones, tú puedes validar la integridad del mismo y esa integridad te va a permitir hacerlo. Gonzalo, ¿puedes dar algún detalle sobre el modelo de costes de Beyond Core y precios aproximados? No sé si quieres coger tú o la cojo yo. Tú mismo. Pues yo creo que en esta parte tenéis que hablar con el representante comercial, tanto de la parte de Acicastro DaVinci como de Google, ¿vale? El modelo de licenciamiento es por usuario. Perdóname, por usuario que necesita el uso del servicio y a través de ese uso también ya viene parte de los costes de la infraestructura que se emite vienen incluidos. Y luego existe otra pregunta de si te conectas desde Microsoft Edge, también puedes controlar el acceso. En este caso, las políticas asociadas a lo que siguen IP, geolocalizaciones, sí, no habría ningún problema. Si hablamos de las políticas de dispositivo como las que hemos visto finalmente, en este caso no, porque hace falta una extensión del Chrome. Lo que hacen aquí, lo que implementan las organizaciones es decirle, bueno, si quieres aplicarte a través de un determinado servicio que requiere la integridad del equipo, lo que hacemos es decirle, solo te puedes conectar si te conectas con un Chrome.
Es decir, si llega una petición que es de Microsoft Edge y necesitas consumir ese servicio, que hace falta una verificación del endpoint, lo que decimos es conéctate con el Chrome y una vez con el Chrome y la extensión se permitiría. Mar López te pregunta a vosotros, yo creo que Sí. si tiene DaVinci capacidad de ofrecer servicios de integración para estos servicios o es algo que solo ofrece Google. Y ahí pues te dejo que contestes tú. No, nosotros tenemos capacidad de diseño, implementación e integración con soluciones de terceros, siempre adecuando a vuestros casos de uso específico, vuestra tipología y arquitectura. En ese caso, yo os emplazaría pues a hablarlo con más detenimiento en otro foro y tener una reunión con vosotros, sin ningún problema. Estamos más que encantados en ese sentido. No sé si hay alguna más, José Carlos. Bueno, pues como parece que creo que ya no hay ninguna otra pregunta más, damos por concluido el webinar. Agradeceros a todos la asistencia, al final por vuestro tiempo dedicado, el tiempo es muy valioso, ¿no? Como todos. Y nada, que os enviaremos un correo con resumen de la sesión, el enlace también a la sesión grabada y un breve resumen de la presentación, ¿vale? Muchas gracias a todos y que tengáis buen día.